Bueno, ante todo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, por supuesto, por la compañía. Así es que, como bien decía, la idea es no prolongar demasiado esta ponencia para que después podamos, ojalá así sea, conversar y debatir y preguntarnos y respondernos acerca de este tema que nos convoca y qué bien que nos convoque, que es la palabra poética y la palabra estética escrita y pensada y creada específicamente, si es que esto se puede hacer, para los chicos, para los niños y para los jóvenes. Es muy claro que resulta absolutamente imposible convocar todos los aspectos que tienen que ver con la literatura infantil y juvenil en una sola ponencia, porque claramente son los mismos problemas que comparte con la literatura secas o con la literatura, si ustedes quieren, escrita para adultos. Y esto no tiene que ver, esto que digo, no tiene que ver solamente con los aspectos formales, que también así es, porque la literatura para niños y para jóvenes es un arte, dicho muy sencillamente, cuya materia prima es la palabra. Y con esto digo que todos los problemas formales, absolutamente todos, se concentran y se convocan allí. Pero también hay un tema social. Digo, la literatura para niños y para jóvenes está atravesada por todos los discursos sociales y por todas las contradicciones sociales. Y se pone muy específicamente el ojo en ella, el cuidado, la atención y la vigilancia en la literatura infantil y juvenil. A mí siempre me sorprende que cuando hablamos de literatura para niños y jóvenes, tarde o temprano, mucho más temprano que tarde, hablamos de la promoción de la literatura más que de la literatura misma. Digo, cuando uno habla de literatura para adultos, puede extasiarse pensando en el uso de los adjetivos, del último párrafo, de la última novela, del último escritor. O comparar exhaustivamente dos versos de dos poetas del siglo XVII. Suerte que lamentablemente, sí, lamentablemente, no le cabe a la literatura infantil y juvenil, porque enseguida el problema empieza a ser cómo hacemos para que los chicos lean. Y la obra de arte, que es el poema, que es el cuento, que es la novela, que tiene una especificidad, pero no por eso es literatura degradada, bueno, claramente deja de ser demasiado importante. A mí me parece que acá hay una cuestión central. Las claves de la cultura, dicen, se adquieren en los primeros años de vida. Por eso la sociedad pone un empeño y pone esto que decía, ¿no?, una vigilancia tan importante en la literatura para niños y jóvenes. Porque hay que construir una infancia, porque es el mandato de la literatura infantil y juvenil, construir una infancia, construir una juventud, o en todo caso, construir seres aptos para vivir en una sociedad. ¿Sí? A la literatura infantil y juvenil se le admite, vamos a decir la verdad, y cada vez más, se le admite presentar alternativas, pero ojo, siempre que estén dentro del paradigma cultural y social establecido. A ver, ¿puedo escribir una novela donde una niña tenga relaciones sexuales? Sí, claro. Casi sería absurdo que no las tenga. ¿Puedo escribir una novela donde la niña se embarace? Sí, puedo. ¿Puedo escribir una novela donde se enamore de su profesor? Puedo. Mucho mejor si el profesor conserva una actitud paternalista, claramente paternalista. Ahora, ¿puedo escribir una novela donde la niña se enamore de su hermano? Definitivamente no puedo. El tabú va a alzar la mano y la cultura va a cerrar líneas para defenderse. En la literatura infantil y juvenil eso no se puede hacer, ¿sí? Porque se espera otra cosa, esto que decía, ¿no? Se espera que forme personas culturalmente aptas. De manera que, bueno, ahí me parece que hay una cuestión muy importante que tener en cuenta. Y de acá surge lo que yo considero que son las coincidencias, o algunas coincidencias que tiene la literatura infantil y juvenil con la cultura popular. Justamente de este mandato que pesa sobre ella, ¿no? Mismo mandato que pesa sobre el arte y sobre la cultura popular. Entonces, por ejemplo, me parece ver algunas coincidencias tales como la preeminencia de lo fiel y de lo repetitivo sobre lo original. A la literatura infantil y juvenil no le importa tanto la originalidad, le importa la repetición, ¿sí?
La repetición creativa, porque la repetición puede ser creativa también, pero la repetición para marcar el tabú, para armar el cauce. La literatura infantil cuenta siempre el mismo cuento, por eso también resulta que los relatos épicos, por ejemplo, son tan entrañables muchas veces para niños y para jóvenes, ¿sí? Porque ahí hay un modelo de mundo puesto en jaque, seguramente, pero hay un modelo de mundo. En realidad esta cosa de desprenderse del origen, ¿sí? Lo original no como volver al origen, sino lo original como desconocer a mis antecesores, no sucede mucho en la literatura infantil y juvenil, donde, repito, de alguna manera los tópicos resignificados son los que llevan casi siempre la delantera. A la literatura infantil y juvenil, además, no le importa tanto, y acá, digamos, encuentro otra coincidencia con el arte popular, no le importa tanto la representación de lo fenoménico, no le importa tanto lo figurativo, no le importa tanto lo naturalista, le importa mucho más la verdad del ser representado. Por eso la fantasía, ¿sí? Por eso la fantasía, que no es ñoñería, que no es pavada, es permitirse saltar por sobre lo fenoménico para llegar a lo importante. Por eso el duende del bosque, que no es un hombrecito tilingo que salta sin ton ni son por los árboles, porque puede ser claramente la representación de un paradigma de relación del hombre y la naturaleza, ¿sí? A la literatura infantil le importa mucho más, muchísimo más, ese meollo cultural que la representación fotográfica de la realidad. Por eso, y corriéndome un poquito del tema, por eso a veces se acusa a los niños lectores y a los jóvenes lectores de buscar la identificación inmediata, cosa que a mí me parece extraordinariamente injusta, extraordinariamente injusta. Solemos ser los adultos mucho más antropocéntricos que ellos y mucho más apegados a la identificación inmediata. Si el tipo de la novela no se parece mucho a mí, y ya me parece cosa de chicos, ya me parece fantasía, literatura infantil y juvenil. El niño y el joven tienen una capacidad, yo creo, mucho más importante que la nuestra para desprenderse del ego a la hora de leer, esto que decíamos recién, para lograr identificaciones indirectas. Es capaz de identificarse con un guerrero africano, con un leñador irlandés, con un hobbit, con un orco, con una jirafa, con un tomate. Y está muy bien que se pueda identificar, porque nos parecemos a todo eso mucho más de lo que creemos. Admiten los espejos borrosos mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Por eso a mí me parece que es tremendamente injusto este estereotipo del joven que necesita que todos los protagonistas de las novelas sean igualitos a él, hablen igualito a él, se vistan igualito a él. Esto fue una parte, pero estábamos en las coincidencias con el arte o la cultura popular. Y hay una más que me parece interesante. Por definición, la literatura infantil y juvenil no pretende establecerse, ni ser canon, ni permanecer. Es transitoria por definición. Es literatura para dejar atrás. Es literatura para un periodo. Y esto a mí, a mis ojos, le enaltece profundamente. Digo, el arte popular no cincela el mármol. Trabaja con madera y con cartón y hasta con telgopor. No se sube a los grandes escenarios, trabaja en las esquinas, en las plazas, recorre los caminos de los festivales, porque perdura la repetición, esto que decíamos antes. Y de alguna manera esto también le sucede a la literatura infantil y juvenil. Literatura pensada para dejar atrás. Pero yo insisto, esto de ninguna manera, quiere decir literatura degradada, en absoluto. Quiere decir literatura que se sabe parte de una cosa, de una cadena de crecimiento, y no se entrona como algo tan importante y tan definitivo y tan inalterable.